el profeta Joel capítulo 2 y vamos a leer solo el versículo 32. Joel 2:32 dice así la palabra de Dios: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, clamamos a ti, invocando el nombre de Jesucristo, según está escrito que es el nombre sobre todo nombre. Y confiamos en tu promesa, que es fiel y que es verdadera, que tú estás en medio de tu pueblo. Mira, Señor, cuán grande es nuestra necesidad de ti. Mira los corazones de cada persona aquí presente y apiádate para dar a cada uno según tu gran misericordia. Alúmbranos con la luz de tu palabra. Concédenos estar concentrados en ella y recibir tu bendición. Y reprende, Dios mío, las obras del enemigo y apártalo, para que no haya obstáculo en la recepción de tu palabra, que es viva y eficaz. Te rogamos que nos libres del error, que no nos dejes tropezar ni desviarnos de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Antes de iniciar este octavo sermón en la serie de predicaciones del profeta Joel, quisiera que hagamos un breve repaso de lo que vimos la última vez. Ya habíamos hablado sobre lo que significa invocar el nombre del Señor. Y habíamos mostrado con la Sagrada Escritura que no puede alguien invocar el nombre del Señor si no es por la acción milagrosa del Espíritu Santo. Y vimos que esta promesa de que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo está dada inmediatamente después de la profecía, de la promesa del Espíritu Santo. Y quisiera que brevemente pensemos en esto una vez más antes de ver el tema de hoy. No es posible para ninguna persona, para ningún hombre, reconocer a Cristo como la luz del mundo, como el pan que descendió del cielo, como el camino, como la verdad y como la vida, a menos que el Espíritu Santo haya hecho una obra en el corazón. Número uno, para entender que estábamos en oscuridad y necesitamos de esa luz. El Espíritu Santo tiene que haber hecho algo en nuestra alma para que tengamos hambre de Dios y reconozcamos que necesitamos ese pan que descendió del cielo y que ese pan es Jesucristo. Tenemos que tener un interés verdadero de conocer la verdad y tenemos que haber pasado de muerte a vida para poder invocar el nombre del Señor. Y eso es algo que solo hace el Espíritu Santo en aquellos elegidos por Dios. Hemos de notar que la primera parte de este versículo que hemos leído
nos presenta lo que debe hacer el hombre para alcanzar la salvación. Y aquí dice, invocar el nombre del Señor. Pero la segunda parte nos aclara que esto sucede porque Jehová lo ha dicho. Eso es lo que dice el versículo. Como Jehová ha dicho, así sucederá. Dios ha determinado salvar un pueblo y salvará a ese pueblo. No hay nada ni nadie que impida que Dios salve al pueblo que Él ha escogido. Y una vez más, para resumir esta introducción, si nosotros sabemos por la palabra de Dios, según el apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 3, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno. Si todo el que invocara el nombre del Señor hubiera sido dejado a nuestra decisión, nadie le hubiera invocado. Tenemos claramente enseñado que no hay quien entienda y que no hay quien busque a Dios, de manera que no hay quien invoque el nombre de Jesucristo. Y con esto debemos recordar que dijimos que invocar el nombre del Señor no es simplemente decir que sí, que Jesús es el Señor. No se trata de la capacidad de decirlo con los labios o de reconocerlo en nuestra mente y asentir intelectualmente que creemos algo. Significa, como decía, reconocer en Él todas esas características y atributos que la Biblia le da. Él la luz, Él el pan del cielo, Él la vida, Él la resurrección, Él el camino, Él todo. Y entonces demos gracias a Dios, porque Dios mismo fue el que se encargó de hacer esa obra maravillosa en el corazón de los suyos para que pudieran invocar el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, y ser salvos. Y ahora bien, este versículo apunta a dos cosas, al monte de Sión y a Jerusalén, y eso es para lo que realmente vamos a estudiar hoy. Que hay un pueblo elegido por gracia y que se identifica con estos dos atributos. El versículo dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque, aquí viene la razón, vamos hoy a hablar de este porque, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y en el remanente al cual Él habrá llamado. Hemos de entender que en el idioma hebreo el uso de ese y, de esa conjunción y, no se trata de que está hablando de diferentes cosas, sino de una equivalencia. En este caso es como si dijera, y después lo vamos a probar con otros versículos, pero es como si dijera, en el monte de Sión, es decir, en Jerusalén, y luego, es decir, en el remanente, el cual Él habrá llamado. Hay una equivalencia en esas tres expresiones. ¿Qué sabemos del monte de Sión? ¿Qué saben de Sión? ¿A qué se refiere ese término, el monte de Sión? Bueno, en el monte de Sión había una fortaleza. Y quisiera, los que puedan buscar conmigo el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y en los versículos 6 y 7, vamos a leer qué dice esto. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Entonces, Sión era una fortaleza, por decir, una especie de castillo. Y el rey David llega a esa ciudad
que se llamaba Jebús, ese era el nombre de Jerusalén, y por eso a los que vivían ahí se les llamaba jebuseos. En ese lugar, que realmente era una colina al sureste de Jerusalén, ahí quedaba esa fortaleza, y David llegó a conquistar. Hay algo que me llama la atención aquí, quisiera que pensemos en esto: la actitud de los jebuseos. ¿Qué dijeron ellos? David no entrará aquí. Realmente esto es la actitud que muchos tienen, o que nosotros podemos tener cuando pensamos de ciertas personas que es imposible que se conviertan. ¿Saben? Muchas veces pensamos y vemos casos tal vez de personas que amamos o que son cercanos, y pensamos, ahí no puede, esa persona no puede convertirse. Pero eso es tomar esa actitud de pensar que David no podía conquistar Jebús o Jerusalén. Y realmente cada uno de nosotros ha sido ese territorio que se oponía a la conquista del rey. Y él viene y conquista con poder y hace de aquellos que eran sus enemigos súbditos de su reino. Pensemos en esto lo habíamos alguna vez considerado cuando Ronnie estaba dándonos el estudio en el libro de Esther, que enemigos sean hechos súbditos de su reino. Vuelvo a repetir, entonces, vamos a tener en Sión, en ese monte, un ejemplo del poder conquistador de Cristo. Y aunque Sión era esa fortaleza, que les digo quedaba realmente en una colina al sureste de Jerusalén, eventualmente se hizo una equivalencia entre el monte de Sión y todo Jerusalén, y se hablaba indistintamente del monte de Sión y de Jerusalén como la misma cosa. Hay varias opiniones en cuanto a la etimología, y esto lo que significa es el significado de la palabra Jerusalén. Aquellos que estudian la etimología de una palabra, lo que estudian es qué quiere decir o de dónde viene, qué significado tiene aquella palabra. El más aceptado para Jerusalén es ciudad de paz. Y también sabemos que aquella región fue llamada antes Salem. En esta ciudad hubo un sacerdote que también fue rey, Melquisedec. Y nosotros leemos en el libro de Génesis que Abraham dio tributo a este rey sacerdote y le pagó los diezmos de todo. Y según nos dice el libro de Hebreos, es un tipo de Jesucristo, el rey sacerdote Melquisedec. Se identifica con él. Quisiera que veamos en el Salmo 76:2 algo interesante. Salmo 76, versículo 2. Dice así: en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Con este versículo comprobamos una vez más esa forma del hebreo de expresarse. Ese y no significa que está hablando de dos cosas diferentes. Es decir, no estaría diciendo en Salem está su tabernáculo y en otro lugar, es decir, y su habitación en Sión, como si fuera algo diferente, sino que es una equivalencia. Salem es Sión, su tabernáculo es su habitación. ¿Comprenden? Entonces esto nos confirma lo que les estaba diciendo, de que cuando dice en Joel 2:32, que es lo que estamos viendo,
que en el monte de Sión y en Jerusalén y entre el remanente está hablando de la misma cosa. Esta palabra Salem también es importante porque significa plenitud. Y nos debe recordar algo completo, algo pleno está en esta ciudad. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, en Colosenses 2:10, decía que nosotros estamos completos en Cristo. De manera que los que moran en Sión tienen dos características si vamos a este significado de las palabras. Si estas palabras nos han de dar algún mensaje y estamos viendo que Jerusalén dice que significa ciudad de paz, y si estamos viendo que Salem significa plenitud, los que moran ahí se supone que están completos y tienen paz. Y lo precioso es ver cómo coincide con lo que la Biblia nos habla del Dios de paz, de Jesucristo diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y de San Pablo diciendo, vosotros estáis completos en Él. Es importante, creo, es necesario que al considerar estos términos, Sión, el monte de Sión, Jerusalén, hablemos un poquito en contra de cierta superstición que abunda entre el pueblo cristiano, digamos, porque he notado, o nada más observemos y veamos que hay cierta actitud entre los cristianos acerca de aquel pedazo de tierra en Israel que se llama Jerusalén, tan parecido como lo que un católico piensa de Roma. Se le quiere dar a ese pedazo de tierra, a esa ciudad física, un estatus o un significado más allá del que más bien menor del que la Escritura nos enseña. Si nosotros somos cuidadosos, veremos que la Biblia nos llama no a mirar las cosas visibles, sino la representación, los símbolos que el Señor nos dio a través de todas esas cosas. Hay un versículo que ahorita lo vamos a ver, pero mal interpretado significaría casi que tendríamos que tener nosotros la actitud o la costumbre que hay entre los musulmanes de que una vez en la vida tienen que ir a la Meca. Todo musulmán por lo menos una vez en toda su vida tiene que haber visitado la ciudad santa de la Meca. Eso no es lo que Dios quiere que nosotros pensemos de Jerusalén, que esa ciudad física es la que nos va a transmitir algo a nivel espiritual. Vuelvo a decir, entonces, aquella ciudad que David conquistó, el monte de Sión, aquella fortaleza, y aquel templo que su hijo Salomón construyó para reverenciar al Dios vivo y verdadero, esas cosas se cumplen en la iglesia de Dios. Vamos a ver que esto es así. Les voy a invitar a que vayan conmigo a la epístola a los Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, y vamos a leer los versículos del 22 al 26.
Esto nos puede aclarar. Dice así, Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Vean qué interesante las palabras del apóstol. Él dice que la Jerusalén actual, esa visible que la gente tanto reverencia como la ciudad santa, da hijos para esclavitud. Pero que hay una Jerusalén de arriba que es madre nuestra y que esa es libre. Qué fácil que nosotros nos desviamos de la verdad como seres humanos. Eso nos hace pensar en que de todas las religiones que hay en el mundo, realmente solo hay 2 tipos de religión: la verdadera y todas las demás falsas. Y se diferencian en una cosa bastante determinante. Todas las religiones están basadas en algo que el hombre hace para llegar a Dios, en su mejor esfuerzo y en el pensamiento de que serán recibidos por Dios porque ellos realmente no son tan malos, o dejaron de ser tan malos, o están haciendo suficientes méritos para aquel día de juicio, precisamente por no entender el juicio de Dios. Pero la religión verdadera, la única verdadera, se basa en lo que Dios, primero se basa en Él, en el Dios vivo y verdadero, y en lo que Él hizo a favor de los pecadores por medio de Jesucristo, su Hijo. Los que abrazan la religión de Cristo, como vimos, son aquellos que invocan su nombre. Eso es lo que dice el versículo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, con todo lo que aquello significa, con todo lo que esa invocación significa, pertenecen entonces a la Jerusalén de arriba, no a la actual, no a aquella que está en Medio Oriente. Vamos a ir a Isaías 2 y leemos el versículo 3, por favor. Isaías 2:3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, una vez más, si nosotros no interpretamos correctamente la Escritura y pensamos que esto debe ser literal sin entender su simbolismo, entonces tendríamos que decir que como de Jerusalén es que viene la salvación, deberíamos ir allá. Y entonces nuestra religión se vuelve, como todas las demás, una superstición. Y esto es triste porque he sabido de agencias cristianas de viajes que impulsan a la gente a ir allá, y la gente quiere ir a Jerusalén y bautizarse en el río Jordán y traer tierra
de allá y muchas otras cosas que son simplemente supersticiones. Y voy a aclarar un poco, si alguien tuviera la oportunidad de ir allá, no estoy diciendo que eso es malo, pero creo que si tiene una visión bíblica, cuando esté allá se dará cuenta de la cantidad de supersticiones y venta de cosas que alimentan la superstición. No es esa la Jerusalén a la que nosotros pertenecemos. Es una Jerusalén celestial. Y una vez más en este versículo de Isaías 2:3 vemos esa forma de expresión en el hebreo que utiliza el y para hacer una equivalencia cuando dice esto: porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto es una equivalencia. No se trata de que una cosa es Sión y otra Jerusalén, una cosa es la ley y otra la palabra de Jehová. Lo que nos dice este versículo es que hay una correspondencia precisamente entre Sión y Jerusalén, la ciudad de Dios, y que hay una correspondencia entre la palabra de Jehová y su ley. Gracias a Dios, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Nosotros estábamos ahí en Joel 2:32 y vemos que solo es ir a otras partes de la Escritura y ella misma nos va mostrando los significados correctos. Si yo me baso en un solo versículo y echo a volar mi imaginación, interpreto cualquier locura. Pero si soy, número 1, humilde, número 2, honesto, y número 3, si clamo por el auxilio del Espíritu Santo, podremos encontrar en la Escritura la interpretación correcta, porque ella se interpreta a sí misma. Entonces, vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que se nos habla con mayor claridad de cuál es esa casa de Dios. Porque este versículo nos dice que la gente de muchos pueblos dirá: vamos a la casa del Dios de Jacob, vamos allá. ¿Cuál es esa casa de Dios? ¿Y cuál es ese templo? Y la Biblia nos dice claramente que cuál es esa casa, y que Dios ya no habita en templos hechos por las manos de los hombres. Y la Biblia nos dice claramente que el apóstol Pablo hablando, el Espíritu Santo habita en los creyentes, y por lo tanto dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Es decir, el templo de Dios no es físico, es espiritual. La casa de Dios no es física, es espiritual. Es una casa con un fundamento bien definido y claro. Lo podemos leer en la primera epístola de Pedro, capítulo 2. Yo puedo leerlo para ustedes. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Dice el apóstol Pedro: acercándoos a Él, Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión, ¿ven? En la interpretación que está dando el apóstol, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Cada vez que se predica la palabra de Dios, nosotros deberíamos recordar lo que Cristo decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque lamentablemente la gente es sorda y quiere seguir sorda y taparse sus oídos a esta verdad. El apóstol Pedro está diciendo, está mostrando a Cristo como el fundamento de esta casa de Dios. Y está diciendo, si usted no lo ve precioso a Él, si usted no ve lo precioso que es el Cristo de Dios, entonces es porque usted es de aquellos que tropiezan en Él. Vamos a ver un poquito más de esto que estamos hablando, de la casa espiritual de Dios, de la Jerusalén celestial, de quién es ese monte de Sión. Y vamos a ir a la epístola a los Hebreos. Igual si no pueden ir pronto, yo puedo leer para ustedes en Hebreos 12:22. Dice la Sagrada Escritura, el escritor a los Hebreos dice, bueno, voy a tener que leer desde el versículo 18 para que podamos ver la idea completa de lo que está hablando este escritor que se dirige a judíos. Les dice a ellos, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Qué está describiendo el autor aquí? Sinaí, algo visible, palpable, pero que fue terrible. Y dice el versículo 20, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y esa fue la instrucción divina. Y el 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esta primero, desde el 18 al 21, es una descripción del pacto antiguo, de aquello que vio el Israel antiguo. Tristemente yo oigo a gente anhelando el antiguo pacto y pensando que qué maravilla como Dios les hablaba. Y aquí dice que era algo terrible y espantoso. Pero vean aún más lo que sucede, porque el mismo Moisés, que era el instrumento de Dios para dar a ellos su palabra, dijo que estaba espantado y temblando, pero el escritor está haciendo una comparación diciéndoles, todo eso se veía, todo eso se percibía físicamente, sensorialmente, pero les voy a decir una cosa, eso era una sombra de la realidad. Lo de ahora es lo verdadero, pero como es espiritual, no lo puede percibir cualquier persona. Y dice que no es a eso a lo que nosotros nos hemos acercado. Dice el 22, sino que os habéis acercado, una vez más esa frase, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermanos, lo que está queriendo decir el escritor es, las condiciones y realidad del nuevo pacto son mucho más terribles y espantosas, pero como usted no las puede ver con estos ojos, no teme. Por eso es que tenemos que tanto clamar al Señor, abre mis ojos, como dice ese himno, a la luz. Que nosotros pudiéramos percibir la seriedad y dejar de jugar de ser cristianos y de religión. Dejar de jugar de iglesia, porque la verdadera iglesia se identifica con este monte de Sión, con esta Jerusalén la celestial.
Y ese es el asunto. Todos aquellos que dicen amar a Dios, pero menosprecian su iglesia, deben considerar esto, que si Dios no perdonó a los que menospreciaron el antiguo pacto, mucho menos perdonará a los que menosprecien el nuevo pacto, el cual se refleja en su iglesia. El Señor reúne en su iglesia personas de toda tribu, pueblo y lengua y nación. Esto lo dice Apocalipsis 7:9. Y ahí es donde vemos el cumplimiento de lo que leímos en Isaías 2. De todos los pueblos vendrán a Sión. Pero la gente quiere pensar que es que irán a Jerusalén y vendrán, serán congregados como la iglesia del Dios viviente, una casa espiritual, un templo del Espíritu Santo. Dios los congrega, Dios les enseña sus caminos y ellos van a caminar por sus sendas. Y los que se unen a la iglesia deben tener bien claro que esto no se trata de jugar. Se trata de que hay un interés genuino de ser instruido por el Señor a través de los siervos que Él ha puesto en la iglesia, porque quiero vivir para ti, Señor. Y yo no puedo acomodar el cristianismo y hacer mi propia versión de cristianismo. Él ha establecido sus formas de actuar. Dios ha determinado que sea así su iglesia. Y todo esto se identifica también, según el versículo que estamos leyendo, con algo que se titula o se denomina el remanente. Volvemos ahí a Joel cuando dice, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Este uso de la palabra remanente lo encontramos en la Biblia a partir del segundo libro de los Reyes, cuando el rey Ezequías fue amenazado por los reyes de Asiria, que iban a invadir. Y en aquel tiempo Isaías, el profeta, llevó la palabra de Jehová al rey, para que confiara en Dios, que Dios iba a defender el remanente de Judá, es decir, los que quedaban del pueblo de Dios, porque eso es lo que significa la palabra remanente, el restante, el resto, lo que aún queda. En la historia de Israel, el remanente se identifica con aquellos pocos que permanecen fieles. Y en la época del profeta Elías, espero que recordarán que este profeta llegó a pensar que él estaba solo, que ya no quedaba nadie fiel al Dios verdadero. Y él dijo esto en Primero de Reyes 19:10, dice, han dejado tu pacto. Porque Dios le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y él responde, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y recuerdan que le respondió Dios, yo me he reservado, oigan las palabras, yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal ni le han besado. Es Dios quien hace que quede un resto fiel al pacto. Dios siempre ha preservado a un grupo, a pesar de las dificultades, de las pruebas, de las tribulaciones, de los ataques de Satanás. Ha preservado a un grupo que da testimonio de la verdad. Y esto es lo que dice Isaías en el capítulo 37, versículo 32. Dice él, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una vez más, quisiera que confirmen conmigo esta forma de expresarse. De Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. Hay una equivalencia. Jerusalén es el monte de Sión y ese remanente es el que se salva. Pero la frase que cierra todo esto en
y que da gloria más a nuestro Señor es: ¿cómo ocurre esto? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esto corresponde con respecto al versículo que estamos estudiando en Joel, cuando dice: y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Se trata de algo que Dios hace, no de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Él hizo a nuestro favor en Cristo. Y esta ilustración de un pequeño grupo que se mantiene fiel, que es el verdadero Israel, según lo dice el apóstol Pablo. No todo aquel que desciende de Israel es israelita. No es judío el que lo es en su carne. Igualmente hoy es lamentable pero es la realidad, que entre toda la gente que se llama a sí misma cristiana, o lo que llaman el pueblo de Dios, solo hay un remanente que es fiel a la Escritura. Y hay muchísimos y muchísimos que van en pos de las fábulas, en pos de los pensamientos y filosofías de hombres, y abandonaron el pacto. Pero Sión, Jerusalén, corresponde solo a ese remanente. Este versículo nos dice que ese remanente ha sido llamado. Y quisiera por favor que entonces presten atención conmigo a ciertos elementos del llamamiento que aparecen en las Escrituras, que nos serán útiles, porque si acabamos de leer que hay un remanente al cual Jehová habrá llamado y que es el celo de Jehová el que hará esto, ¿qué deberíamos saber sobre el llamado de Dios, este llamamiento de Dios? En la segunda epístola a Timoteo 1, leo para ustedes los versículos 8 y 10. Está el apóstol Pablo hablando a este joven pastor Timoteo y le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Una vez más, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. El llamamiento santo no es algo que se basa en nosotros, ni en lo que nosotros hemos hecho o en lo que Dios, como algunos piensan, vio que haríamos. Se basa en su gracia. Eso es lo que dice aquí: según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo. Ese es el llamamiento de Dios. En Hebreos 3, versículo 1, nos dice el escritor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esto es algo que viene de Dios. Y aunque muchísimas veces hemos dicho y se ha hablado al respecto, siempre es bueno repasar qué es lo que significa santo. ¿Por qué este llamamiento es santo? ¿Por qué somos llamados a una vida santa? Tenemos que tener claro qué es ser santo. Veamos una vez más primera epístola de Pedro 1:15. Dice el apóstol: sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La gente quiere o ha hecho de la santidad, ha querido enseñar su propio concepto de santidad. Hay uno que nosotros conocemos que es el de la Iglesia Católica Romana. La santidad se alcanza después de la muerte, con ciertos méritos que aquella persona que supuestamente van a declarar santa hace, y luego se comprueban sus méritos para hacerle santo. Pero hay otros que han reducido la santidad, igual dentro del cristianismo, a seguir una cierta cantidad de reglas, las cuales si usted las sigue, ya se cree santo, porque no hace una serie de cosas. Y eso es reducir el significado de la santidad. Porque la santidad se refiere al hecho de que Dios aparta un pueblo para sí mismo. Es interesante notar que en el Antiguo Pacto se habla de santidad incluso de utensilios. Hasta los utensilios eran santos, las cucharas y los tazones eran santos. ¿Saben por qué? Porque eran apartados para un uso especial. Esos utensilios no podían ser utilizados para otra cosa. No es que se utilizaban para otras cosas y también para el templo, no. Era uso exclusivo para los ritos sagrados. Y eso los hacía santos, el haber sido apartados para este uso. De manera que Dios a aquellos que llama, los saca del mundo, los aparta para Él, porque ahora son de Él. Y no dice en unas áreas de su vida, sino en toda vuestra manera de vivir. Y por eso esto es algo continuo. Por eso el cristiano no está ya satisfecho con el nivel que ha adquirido de santidad, sino que busca constantemente crecer en santidad, porque ese es su llamamiento. Para eso lo llamó Dios. Si no ha entendido usted el llamamiento de Dios a la santidad, es porque usted no ha recibido ese llamamiento, no puede considerarse parte de ese remanente al cual Él llamó. Vive conforme, siente que está siendo suficiente, no siente convicción en su corazón de pecado, escucha la palabra de Dios y nunca hay pesar en su alma. Vamos a ir a Apocalipsis 17:14 y yo voy a ir terminando. Apocalipsis 17:14. Hay una descripción aquí de los que son de Cristo. Y es algo con lo que nosotros tenemos que identificarnos. Si nosotros no tenemos esto, no somos de Cristo. El versículo habla del futuro glorioso de los que son de Cristo. Pero entonces habla en estos términos: pelearán, esto es la bestia y todo un mundo contrario a Cristo y a su reino. Dice, pelearán contra el Cordero. Cordero obviamente es Cristo Jesús. Y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esto es importante. ¿Está usted en este grupo de llamados? ¿Piensa usted que Dios le ha llamado? Porque si le ha llamado, tiene que agradecer rendido a Cristo, porque esto ha sido por elección de gracia y no por sus méritos.
y tiene que mostrar en la fidelidad su entendimiento del llamado que Dios hace. Hay un llamado general que se hace cada vez que es predicada la palabra de Dios. Y ese es un llamado a venir al Salvador, a clamar a Él, a invocar su nombre. Y yo puedo decirles, como habíamos leído, invoque el nombre del Señor. Yo puedo hacer ese llamado. Pero por más que yo gaste mi garganta suplicándole, invoque a Cristo, si el Espíritu Santo no actúa en su corazón, usted seguirá rebelde a Cristo y pondrá siempre esa resistencia y querrá seguir su camino de perdición. Y el camino de perdición no se refiere a que usted tiene pecados muy notorios. Sus pecados pueden ser grandes o pequeños o medianos, pueden ser secretos o visibles, pero el asunto es que ese pecado le aparta de Dios, y mientras usted no sea libre de ese pecado, no está en Cristo y por lo tanto está bajo la condenación. Una vez más, ese versículo daría para quién sabe cuántas más predicaciones, pero entendamos, del monte de Sión, de Jerusalén salió la salvación. Sí, Cristo vino, el Salvador, y dice, todo el que en Él creyere no será avergonzado. Si usted invoca hoy el nombre de Cristo, no será avergonzado en aquel día final, cuando estemos ante el juicio de Dios. No será avergonzado. No confíe en mí mismo, confíe en el que tú has provisto, Dios mío, en tu Cristo, en tu Hijo, en el Salvador. En Él puse mi confianza y por eso estoy aquí, seguro de que estaré contigo para siempre. Invoque el nombre de Cristo. Crea lo que la Biblia dice de Cristo y ríndase al Salvador. Vamos a orar. Dios mío, oramos a ti, suplicando el poder de tu Santo Espíritu, porque no está en nuestras fuerzas poder convencer a nadie de tu camino, pero tú tienes todo poder, y cualquier fortaleza como la de Sión puede ser conquistada por nuestro Señor Jesucristo, y vencido todo orgullo, cambiado por humildad, y vencida toda rebeldía y cambiada por obediencia, y vencido toda apatía y cambiada por entusiasmo en el servicio a ti, y vencida toda indiferencia y cambiada por un genuino interés de conocerte y de servirte. Bendito Dios, honra la exposición de tu palabra. Que tu Santo Espíritu actúe en nuestras mentes y corazones para acercarnos a ti. Hazlo, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Y que hoy sea un día de salvación para muchos que han escuchado este mensaje. Que así sea, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.